¿Cómo le va, Carlos? Vamos con la primera pregunta que abre el diálogo. ¿Te parece bien, Carlitos? Como dispongas, dale nomás. Bien, desde el periodismo un salto a la política. Parece sorprendente, pero yo, que me gusta conocer la historia, digo, bueno, Mariano Moreno era periodista, Belgrano era periodista, Sarmiento y Alberdi eran periodistas. Digo, el periodismo y la política siempre estuvieron muy cerquita uno del otro. Y la pregunta es, ¿por qué se produce este salto en tu persona? Has dicho que tenías ganas ya de hace un tiempito de hacer política y comprometerte. Contanos un poquito de qué se trata, sobre todo para que te escuche la gente de la zona sur. Bueno, mira, en realidad, como vos bien acabás de describir, en realidad desde mis 16 años yo milito en política, ¿no? O sea, digamos que antes de dedicarme a la noble profesión del periodismo, fui militante político, ¿no? Primero fui de la Juventud Peronista, luego pegué un salto hacia la Juventud Intransigente, después regresé al peronismo de la mano del Grupo de los Ocho, estuve trabajando mucho en cercanía con la gente del Chacho y Luis Brunati, y después, bueno, nada, me ganó el escepticismo y no es que dejé la política, sino que dejé de creer en los políticos, no en la política. Y este retorno en realidad a tomar algún protagonismo en política tiene que ver con que nunca dejé de hacerlo. De hecho, hago periodismo acá, pero saliendo de acá de la radio, no dejo de hacer política. Soy un peronista inorgánico porque no coincido estructuralmente con la forma de hacer política del peronismo local. Formamos parte de un grupo de amigos, formo parte de un grupo de amigos de peronistas críticos inorgánicos. El peronismo local tiene una clara vertiente verticalista de mando obediencia que no se comparte, y entonces, bueno, vamos haciendo política con este grupo de un modo un tanto más horizontal, menos verticalista, y esto apareció producto justamente de la búsqueda que tenía la gente de consenso, de gente que tenga que ver, ¿no?, con la política, pero que no tenga, si se quiere, alguna vinculación anterior con los viejos grupos políticos. Y desde ahí comenzamos a trabajar, sin apetencias cada uno de nosotros, pero alguna vez hubo que armar la lista, y en el armado de la lista, digamos que por consenso me eligieron a mí encabezar esta lista que va a competir ahora este próximo 11 de agosto. Sí, ustedes tienen paso con el SEBEC. Claro, tenemos paso con los finalistas, sí. Bien. Vos sabés que desde acá nosotros predicamos lo siguiente. El mundo de hoy es un mundo de diálogo público-privado. No hay nadie que tenga la verdad. La verdad se construye entre la dirigencia política, que tienen el poder político, y la ciudadanía, una ciudadanía organizada en instituciones, como decía el general Perón. Nosotros revisamos la conformación del gobierno municipal, somos municipalistas desde hace muchos años, y tenemos un departamento ejecutivo que ejecuta política, y tenemos un consejo deliberante que delibera ordenanzas. No tenemos un departamento pensativo, porque para pensarnos tenemos que pensarnos todos juntos. Yo no sé si vos coincidís en esta filosofía de administrar lo local, un departamento que ejecute políticas, pero a la hora de pensarnos hacia adelante, pensarnos desde el diálogo público-privado con una fundamental participación ciudadana en un marco de transparencia, de datos abiertos. ¿Crees que es esto lo que viene, Carlos? ¿Tenés ganas de votarnos? Porque en realidad desde hace mucho tiempo, digo, con este grupo de peronistas, de compañeros, ¿no?, inorgánicos, venimos pensando exactamente lo que vos estás describiendo con tanta precisión y con tanto esmero y qué sé yo, y digamos que es casi un pensamiento en estéreo. Sí, coincido absolutamente. Bueno, pero hay un problema justamente con lo local, que no solamente atraviesa al oficialismo local, sino que atraviesa a las oposiciones. Y vos fíjate que en las oposiciones, por ejemplo, tomás una oposición cualquiera, no quiero nombrar a nadie porque en realidad no me gusta hacer política cabalgando arriba de los demás, pero cualquier oposición que vos tomás no tiene lo que vos estás planteando, ¿no? Un departamento pensativo en función justamente de hacer una proyección del partido de la cosa hacia adelante. Pero para poder elaborar este pensamiento, este grupo de pensamiento, o este departamento de pensamiento, vos lo que tenés que tener es una enorme capacidad de crítica y autocrítica, y tenés que nuclearte y rodearte
de personas críticas, y tenés que aceptar esa crítica y tenés que estar dispuesto a formular diversas autocríticas. En verdad yo no noto desde hace mucho tiempo que haya muchos, digamos, actores políticos en el Partido de la Costa, para no nombrar a nadie, que hagan autocrítica respecto de sus actos políticos, ¿no? Ni que hablar respecto, por ejemplo, de las decisiones que se pueden tomar en el HCD o en el Departamento Ejecutivo. Yo no conozco, por ejemplo, ninguna suerte de hecho recordable, ¿no? De recordar, bueno, mira, encontraron a un funcionario habiendo hecho mal su labor y se le pidió la renuncia y hicieron una convocatoria, una rueda de prensa para explicar el por qué se dejaba de lado a tal o cual funcionario, ¿no? Que eso hablaría de una enorme autocrítica, de una enorme capacidad de transparencia en la gestión y además justamente en un pensar hacia adelante. Sí. A mí me da la impresión de que mayoritariamente se maneja en una situación de secretismo, que no se piensa la costa hacia adelante y que se va haciendo la costa como se construían las casas antes, ¿no? Si nace un nene le agregamos una piecita, si la nena tuvo familia le ponemos la cuna al lado y vamos empezando a pensar la piecita al lado de la nena y no se diseña en torno a una suerte grupal de modo tal que quede todo bien implementado y que no haya habitaciones que luego se caigan producto del tiempo y la falta de atención. No vos sabés, Carlos, que nuestro filósofo de cabecera, porque viste que mientras nosotros a la mañana nos levantamos para ver cómo morfamos al mediodía y cenamos algo a la noche, hay gente que se levanta a pensar el mundo, las sociedades, son los filósofos. Nuestro filósofo de cabecera es Zizek, que es un esloveno, un tipo de 70 y pico de años, un tipo muy brillante, que nos advierte y nos dice a la humanidad, no es momento de revoluciones. No se les ocurra hacer ninguna revolución porque le van a mentir al pueblo. Viste que el dirigente político tiene la tentación de plantear cuestiones fundacionales, grandes revoluciones. ¿Qué dice Zizek? Dice, es momento de poner límites. Hay que ponerle límites al capitalismo, hay que ponerle límites a la violencia, al delito, hay que ponerle límites a la ineficiencia, a la ineficacia. Hay que negociar con la realidad. Fíjate vos que un filósofo nos está diciendo esto, vamos a darle pelota porque él se ocupa todo el día, menos las horas que duerme, a pensar. ¿Qué sería negociar con la realidad en el Partido de la Costa, sin caer en esos lugares comunes de que vamos a refundar todo? No, negociar con la realidad en el Partido de la Costa primero es hacer tener una mirada amplísima respecto de cómo está atravesado el Partido de la Costa desde el punto de vista cultural, porque tenemos un variopinto cultural. Acá tenemos mucha gente, por ejemplo, en la zona sur, ustedes tienen mucha gente proveniente de la zona de Madariaga. También han tenido inmigración de gente del conurbano. Bueno, Santa Teresita es una localidad, por ejemplo, por nombrar otra, que está menos atravesada por la cultura de campo y muy atravesada por la cultura, la diversidad de la cultura del conurbano. Y San Clemente está atravesada por la cultura de los dolorenses y los lavallenses y en menor medida por algunas situaciones que vienen del conurbano bonaerense. Pero de este modo se repiten ciertos vicios en distintos lugares y ciertas cuestiones que desde luego nos van formando como somos. Mirar nos van haciendo y nos van demostrando qué es lo que somos. Mirar todo desde arriba es comenzar a negociar con esta realidad, pero las realidades no son iguales en cada uno de los lugares. Son diversas, son diferentes, son distintas. O sea, es un lugar muy diverso, con una riquísima diversidad, algunas para bien, otras para mal, que nos hacen mirar las cosas de modo tal que seamos lo suficientemente amplios como para ir en busca de esa realidad, pero la realidad de cada lugar con la idiosincrasia de cada lugar. No se puede actuar en San Clemente del mismo modo que en Mar de Ajó, en Mar de Ajó del mismo modo en Santa Teresita, porque se van a producir irremediablemente choques culturales que no van a caer bien. Por ejemplo, por nombrarte algo, ¿no? Así al azar, azarosamente se me ocurre ahora, el tema de la inseguridad. La inseguridad no es la misma la que se desarrolla allá en el sur que la que se desarrolla acá en el norte. Acá tenemos menor inseguridad, pero tenemos otro tipo de inseguridad porque el delincuente, el que delinque acá va a delinquir a otro lado, porque acá no tiene modo de delinquir. Hay una exportación del delito. Entonces, esta mirada y este compromiso o esta observación que vos bien escribís o que describe Zizek,
que tiene que ver con esa mirada de la realidad, no tiene que ver con hacer una refundación completa del Partido de la Costa, o con dividirlo en 4 pedazos, o que esta parte se vaya para la Valle y la otra para Madariaga y el otro queda ahí librado a su azar. Me parece que lo que hay que hacer es básicamente comenzar a definir entre todos qué es lo que queremos ser. Yo creo que no tenemos una situación de ser definida. Vos me nombrás a un filósofo como Zizek y yo te nombro a un psicólogo como Erich Fromm, cuando planteaba básicamente una situación de que tenemos que pasar de la ética del tener al ser. En la costa todavía estamos, porque somos jóvenes y porque tenemos 41 años de existencia, planteándonos la ética del tener, pero no nos planteamos todavía la ética del ser. Todavía no sabemos ni qué somos. Entonces lo que me parece a mí que es el gran desafío que quizás nos toque a nosotros, o le toque a las futuras generaciones, o a las otras, es básicamente hacer un planteamiento del ser. Bueno, ¿qué somos finalmente? Me parece que eso todavía no lo hemos encontrado, somos muy jóvenes todavía y nos tienen divididos hábilmente en un sistema de localidades que pugnan una con la otra, que se celan una a la otra, que cada una tiene su fiesta y... Ahí recuperamos la comunicación, Carlos. No sé si me estás escuchando correctamente. Bueno, estamos ahí en el intento, cuestiones técnicas de por medio. Tenemos que recordar que él está al aire en su programa. Él está trabajando en su programa. Y que además lo encontramos solo en este momento. Ahí estamos. ¿Ahí me escuchás, Carlos? Ahí volvió y se nos fue. Bueno, te decía, cuando nos comunicamos con él, salimos al aire en el intento de comunicación, así que bueno, me explicaba que lo habíamos encontrado justamente solo. Claro, no tiene quien lo ayude con los botones. No, pero me ayudo solo con los botones. Ahí estamos. Es como que va y viene, es como que los escucho y no los escucho. Acá lo tenemos a Ezequiel, que te lo mandamos si querés para que te dé una mano. No, vamos a hacer una cosa, Roberto. Pero por ahí te terminás suicidando alrededor de los próximos 45 minutos. Qué maldad. No. El arma homicida. Penales, el arma homicida de Carlos González fue Ezequiel Pajés. Bueno, ¿vos me estás escuchando? Yo te escucho fenómeno. Bueno, tengo una pregunta más, porque la verdad que yo ya pertenezco a esa gente que tiene el boleto picado de alguna manera, pero tengo una gran confianza en la generación que viene detrás. Sí. ¿Vos no creés que la costa, ya despegada de los problemas entre los de Jesús y Magadán y entre los de Jesús y los Cotoco, no está en un momento apropiado para establecer temas de consenso? Por ejemplo, si gana Cordone, lleva adelante esos temas de consenso en los que participa la oposición, pero si gana Flavia, también lleva esos temas de consenso, porque son temas centrales que la política dice, bueno, esto sí o sí lo tenemos que hacer. Si gana Cardoso, los recibe también, y todos ustedes colaboran, porque si no lo que nos pasa es que el que gana lleva su libretita y todo lo demás descansan el sueño de lo justo durante 4 años. Me parece que tenemos que ir, sobre todo por la edad que tienen ustedes, el callejón tan estrecho que tenemos para circular en política, ¿no? Entre el presupuesto que contamos y las dificultades que tenemos. ¿No es un momento de sentarse los dirigentes, si quieren, a solas, sin la presencia de la prensa, y decir, che, vamos a ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos, gane quien gane, todos trabajamos por esos 4 o 5 puntos? Totalmente de acuerdo con vos, Roberto. Sí, una suerte de pacto de la Moncloa costero. Sí. Absolutamente de acuerdo. Yo estoy completamente dispuesto y estoy casi seguro que Juan, que me acompaña, y la gente con la que venimos trabajando hace tiempo, en esto va a coincidir. De hecho, se lo hemos planteado, esto que vos estás diciendo, bueno, esto no es como una incidencia. Esto se lo hemos planteado a Evangelina Cordone, le hemos dicho después del 11, tener la chance de sentarnos y decir, bueno, ¿por qué no definimos 5 puntos centrales donde todos hagamos una coincidencia y hagamos un consenso? Qué bueno que nosotros usamos la palabra consenso para presentarnos en el espacio político, ¿no? Y hagamos una suerte de consenso y digamos, bueno, vamos a coincidir en estos 5 puntos centrales y gane quien gane que los ejecute. Después de ahí, bueno, vamos a tener las divergencias naturales, pero me parecería muy sano para todos que estos 5 puntos, 10 puntos centrales en los cuales podamos tener coincidencia y que sean de práctica ejecución, hagan una suerte de confluencia entre todos los que compitamos. Seguramente va a haber disidencias, ¿no? De algunos otros partidos pequeños
pero algunos que necesitan más protagonismo, de algunos que realmente no tienen ninguna intención de confluir, pero qué bueno sería que podamos hacerlo por lo menos los 4 o 5 actores principales en esta elección, decir, bueno, estas 5 cuestiones, estas 10 cuestiones que pueden ser salud, educación, agua potable, establecimiento de un cronograma y de una agenda común, lo llevemos adelante o con discrepancias en las cuestiones de forma, pero en las cuestiones de fondo estar de acuerdo y llevarlos adelante gobierno con gobierno durante una determinada cantidad de tiempo y que ya queden básicamente establecidas como política de Estado. Sobre todo, Carlos, para que la campaña no caiga en ese terreno de yo soy la virtud y la honradez, los otros son todos chorros y vienen para afanarnos, ¿viste? A ver, la virtud no está solamente puesta en un lugar ni en una persona. Tenemos que encontrar la realización en el otro. Me parece que la política es hora de que empiece a pensar en eso. Te trasladamos la pregunta de un oyente que nos está escuchando, Sí, que quiere formulártela. Noemí te la lee. Dale. Nos dice Sergio por acá, al futuro intendente, ¿va a acatar en forma completa la ley 14.656? La misma dice que los sueldos deben ser los que dicte la gobernación sí o sí. Si no dispone de fondos, la gobernación dispone de un fondo fiduciario para ello, pero a cambio debe tener las cuentas al día con la gobernación. Está hablando de los sueldos municipales y el mensaje lo deja Sergio. Desde luego, sí. Y no solamente eso, sino que además le contesto a Sergio que hay algo con lo que hay que terminar definitivamente, que tiene que ver básicamente con la precarización laboral que está llevando adelante la municipalidad a través de esto que denominan destajistas o abordadores sociales, o no sé qué nombre tiene. A esa gente hay que colocarla dentro de lo que es el espacio municipal, hay que dignificarles el salario y además, obviamente, hay que darle la cobertura social que amerita y que merece. Están haciendo trabajo municipal, acá, no sé, ahí en el sur, pero acá en San Clemente, por ejemplo, está construcción de veredas. La ley 1456 habla básicamente de una situación de comunidad entre lo que decida provincia y lo que se decide acá. Hoy es verdaderamente una burla lo que está cobrando un empleado municipal, hay que reformular el salario municipal y en la reformulación del salario municipal, por ejemplo, hay situaciones aberrantes como lo que está cobrando un funcionario, lo que está cobrando un director, un secretario. Hay una cuenta simple, te contesto, Sergio. El intendente municipal cobra 400.000 pesos, que para mi modesta manera de ver es una obscenidad, y el sueldo promedio de un trabajador municipal no supera los 15.000 pesos. Lo que gana el intendente en un año lo recauda o lo gana un trabajador municipal en 4. Lo que gana el intendente en un mes, lo gana un trabajador municipal en 4 años. Es una obscenidad, verdaderamente. Nosotros lo que proponemos básicamente es darle carácter de digno al sueldo, al salario municipal, al salario del trabajador, colocar a estos trabajadores en el lugar que ameritan, en el lugar que merecen y sacarle básicamente esta situación bochornosa que debe pagarle 8.000 pesos por jornadas laborales de 6 a 8 horas, y obviamente entre la dignificación del salario municipal trabajada con los gremios. Bueno, hoy los gremios, por ejemplo, el SPM está saliendo a pintar paredes, es muy loco esto, ¿no? Pero sucede, el gremio acá de San Clemente del Tuyú está saliendo a pintar paredes a favor del intendente, ¿no? Es como que básicamente los trabajadores de Coca-Cola salgan a pintar paredes en favor de Coca-Cola. Hay situaciones que verdaderamente son bastante curiosas y que tienen que ver, a mi modesta manera de entender, si se quiere, con una situación de comodidad y cohecho, qué sé yo, por poner alguna palabra, que con una situación que debería ser normal, ¿no? El sindicato está para discutir con el intendente relaciones laborales, y está para discutir con el intendente salarios justos, y está para discutir ganancias mejoradas, y está para discutir escalafones, y está para discutir pase a planta. Sin embargo, está haciendo campaña. Pero, bueno, son tantas las cosas que hay para modificar. La verdad que no me gusta hacer campaña arriba de la crítica. Digamos, hay un montón de propuestas que son las que llevamos adelante. Creo que la crítica en definitiva no empuja nada, no lleva a ningún lado. Es abrir un libro de quejas y empezar a llenar las hojas, pero en definitiva no estamos ofreciendo nada. Entonces tratamos de proponer otras cuestiones que tienen que ver con
darle a la gente cosas que no se vinieron haciendo, ofrecérselas, colocarlas, inclusive están todas puestas en nuestra página web, a discusión, mejorarlas, y como decía Roberto antes, ¿no? Vamos a discutirlo entre todos, saquemos de todo esto algo bueno, ¿no? Y ese algo bueno pueden ser políticas de Estado a llevar adelante en los próximos años, gobierne quien gobierne. Tengo una última pregunta que tiene que ver más con el sentido práctico, porque hasta ahora hemos venido desde el aspecto académico de la política, por decirlo de alguna manera. El 11 de agosto hay un ejercicio democrático, a mi modo de ver, fundamental, que son las PASO, que además dirimen, le permiten al ciudadano meterse adentro de los espacios políticos para decir quién lo va a representar, quién sí, quién no. Y además le colocan un piso que hay que sortear para poder ir a la general. La pregunta es, si en tu espacio político existe la capacidad de controlar todo el comicio y si tenés confianza en cómo se van a contar los votos una vez terminada la elección y producido el escrutinio. Sí, nosotros tenemos, por lo menos acá en Zona Norte, ayer terminamos de configurar todo lo que tiene que ver con el controlador de cada escuela. Vamos a tener 2 personas por escuela. En la zona centro quiero que está encargado Juan Sarrailé. Hoy terminaba él de hacer una suerte de ejercicio del mismo control. La semana pasada terminaron de ajustar los muchachos de la zona sur, 2 personas por escuela. Y la verdad es que no tengo mucha confianza en la forma del escrutinio, en la medida que me voy enterando de situaciones que van tomando todo público, esto de la empresa Starmatic. La verdad que preferiría que se vuelva al viejo telegrama de correo, pero no estoy muy confiado. Hace un ratito, sin ir más lejos, Roberto Labaña hizo una declaración al respecto. Labaña es bastante medido en las críticas que hace en función de no caer en una misma situación en la cual nos está pidiendo a todos los que lo representamos no caer, pero ha hecho una situación muy crítica en torno a cómo se está llevando esto adelante. El equipo de analistas de Labaña, por ejemplo, encontró un telegrama que se envió por la empresa Starmatic desde una escuela de Barracas hacia el escrutinio central, y ese telegrama nunca llegó, o sea, lo tienen detectado. Hay situaciones que son bastante irregulares, hay situaciones que no terminan de cerrar, estamos todos bastante desconfiados en torno a lo que puede ser el escrutinio. Y te voy a contar algo que por ahí nos está diciendo Roberto, y que esto perjudica notablemente a los partidos más pequeños, nos perjudica a todos, pero perjudica a los partidos más pequeños. No están las boletas ya las tendríamos que tener en nuestro poder para poder ofrecérselas a los vecinos, para que aquellos partidos pequeños que necesitan del corte de boletas puedan salir a repartir las boletas con el corte. Vos sabés que el votante es bastante reacio a ingresar al corte, parece que estuviera apurado para votar, como si lo corriera alguno, y si quiere cortar boleta, por ahí ve que está tardando mucho tiempo, agarra una boleta completa y la mete adentro. Y no tenemos las boletas, estamos a 20 y pico de días de votar, y ningún partido político tiene las boletas, y aparentemente la justicia electoral recién entregaría las boletas oficializadas a cada uno de los partidos la semana próxima, con lo cual eso tiene que ir a la imprenta. Nosotros en Consenso Federal, por ejemplo, tenemos que imprimir para la provincia de Buenos Aires casi 15 millones de boletas solamente para la provincia de Buenos Aires. Los tiempos físicos no alcanzan, o sea que vamos a tener las boletas 3-4 días antes de las elecciones. Es todo muy raro, es un clima muy extraño que se está presentando. No sucedió nunca esto. Por lo general las boletas siempre estaban entre 20 y 25 días antes del propio comicio, o sea que ya la teníamos en la mano, ya la gente podía leerla, verla, tocarla, cortarla, preparar su voto, guardarlo, volver a pedirlo porque lo perdió. Digamos, había una situación, digamos, de mayor practicidad en torno a esto. Bueno, esto está bastante empiojado, la verdad que nos tiene muy preocupados a todos, y obviamente, si bien a nosotros nos perjudica, porque también apuntamos a obtener algún porcentual de corte de boleta, además de lo que nos pueda aportar el arrastre de Roberto Labaña, nos perjudica, pero quedan notablemente mucho más perjudicados los partidos que van con la boleta más chiquitita, más pequeña, porque ellos sí tienen que salir a entregar el corte de boleta y lo necesitan mucho más que nosotros. La política es un sueño hacia adelante, es generar expectativa, y sobre todo una elección es generar expectativa, generar nuevos escenarios. Te invito a un viaje
al 10 de diciembre, donde estás asumiendo como intendente del Partido de la Costa, pero inmediatamente te llevo al otro 10 de diciembre, 4 años más tarde, ya fuiste el intendente, ¿y qué sentís que le dejaste al pueblo del Partido de la Costa? En muy pocas palabras. Qué pregunta, Roberto, querido. Yo creo que si el Partido de la Costa, o la gente del Partido de la Costa, el pueblo del Partido de la Costa me da la oportunidad de ejercer la primera magistratura, de ser el primer vecino del Partido de la Costa, lo que siento que le voy a entregar es una municipalidad transparentada, donde determinadas situaciones, como por ejemplo, por nombrar así azarosamente, se me viene a la cabeza, la verdad que es la pregunta más inteligente que me han hecho desde que me someto a algunas notas, a algunos reportajes. La verdad que te lo agradezco porque agradezco las preguntas que me hacen pensar. Le voy a entregar un municipio seguramente sin kioscos internos, transparentado, donde el vecino tenga un pleno conocimiento de lo que se gastó y dónde se puso cada uno de los aportes que el vecino ha realizado. Un municipio que haya crecido desde la oferta hacia el propio vecino, pero para que le sirva al vecino. Yo lo felicito al intendente actual respecto del mejoramiento, por ejemplo, de la oferta educativa, pero esa oferta educativa hoy no tiene salida laboral, de modo tal que lo que hay que pensar es en una salida laboral para poder abastecer a esa oferta educativa para que nuestros pibes no emigren y no tengamos una fuga de cerebros, que es lo que está sucediendo. Aspiro a entregarle al vecino un municipio libre de toda mafia, donde aquel que tenga que salir a vender a la playa lo haga para su propio pecunio y no para 4 vivos que se lleven el dinero a casa o se lo repartan entre ellos, y ese hombre o esa mujer que salió a vender a la playa el dinero le alcance solamente para vivir un mes y luego trate de andar regalando. Aspiro a tener un municipio donde el clientelismo político sea una situación de el recuerdo de algún pasado al que no se quiera regresar nunca más, porque todos vamos a tener la posibilidad de lograr un autosustento, de modo tal de no estar dependiendo de la mendicidad y de la perversidad de algún puntero para tratar de vivir o darle un plato de comida, un vasito de leche a alguno de nuestros pibes. Aspiro a entregar un municipio que trabaja en forma mancomunada con los municipios vecinos, como por ejemplo en General Lavalle, donde se puede básicamente armar una situación de empleo, para ofrecerle empleo, para poder crear, por ejemplo, parques de producción de carne aviar y manejarlos en conjunto, darle la utilidad que corresponde a la doble vía y no únicamente una utilidad que tenga una situación de turismo estival, turismo temporal, estacional, y utilizar la autovía básicamente para tener una costa productiva que tenga sus propios productos y que sea capacidad de enviarlos a otros lugares y a otros destinos, y que sean productos de la costa y que salgan hacia otros lugares de la provincia o hacia el mundo, si es necesario. Darle algo diferente a lo que hoy tienen mejorado. No se trata de llegar y plantarse desde un lugar cómodo y criticar que se recibe una herencia determinada. La herencia que tenemos la conocemos todos, sobre todo esta ventaja, desventaja que tenemos los que estamos en los medios, que estamos en permanente comunicación y contacto con la realidad de cada uno de nuestros lugares. O sea, el diagnóstico de la situación ya lo tenemos. Nadie puede llegar al gobierno hoy a hacerse sorprendido con lo que va a encontrar. Sobre todo los que estamos en medios y los que estamos empapados cotidianamente de esta realidad. La herencia es lo que hay. Es una situación que se viene manejando en forma bastante discrecional en favor de alguna poca gente y en desmedro de una mucha gente. Aspiro que esta situación se revierta y que esta poca gente no pierda su capacidad de vivir, pero que esta mucha gente que hoy básicamente no tiene ni de qué vivir, tenga no solamente de qué vivir, sino que se encuentre dignificada. Muy bien, Carlos González, hemos estado en diálogo con él, precandidato a intendente por Consenso Federal. Te agradecemos muchísimo este contacto en la mañana y esperemos tener algún contacto más inmediatamente después de las PASO, si te parece, con vistas a la general. ¿Cómo no, Roberto? Fue un placer, de verdad. Un abrazo grande. Y nosotros, a eso que vos estás diciendo de transparentar el gobierno, lo emparentamos con lo que sucedió ayer, que fue el Día del Perro, ¿viste? Vos apareciste con el perro. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llevamos un perrito a casa?
lo desparasitamos. Sí, señor. Y al gobierno hace falta desparasitarlo. Completamente de El acuerdo. primer día que asuma quien asuma, Sí. asuma quien asuma, tiene que darle alguna de esas pastillitas para dejar de lado, al costado del camino, todos esos Sí. parásitos que viven a costilla del resto. Sí, teniendo en cuenta algo, ya que estamos hablando de esto, los que vayamos o los que tengamos esa capacidad o la intención de desparasitar, no tenemos que olvidarnos que la desparasitación se hace en forma continua. ¿Sí? Sí, tal cual. Porque después te aparecen los parásitos propios y uno se hace el desentendido. ¿Sí? Te mando un abrazo grande y gracias por tu colaboración y participación en la nota. Te mando un Muchas abrazo. gracias a vos, Roberto. Un beso grande a mí. Gracias. Hasta luego. Chao, Chau, chao. chau, un abrazo.